Página 79 de 180. Breve historia del neoliberalismo, David W. Harvey, 2005. Capítulo 4. Desarrollos geográficos desiguales. 4.1. El mapa móvil de la neoliberalización. Un mapa móvil del progreso de la neoliberalización en la escena mundial desde 1970 sería arduo de trazar. No debemos olvidar que la mayoría de los estados que han asumido el giro neoliberal lo han hecho solo parcialmente. La introducción de una mayor flexibilidad en los mercados laborales aquí, la desregulación de las operaciones financieras y el abrazo del monetarismo allá, un movimiento hacia la privatización de sectores de propiedad estatal en algún otro lugar. Los cambios a gran escala producidos en la estela dejada por una crisis, como la caída de la Unión Soviética, pueden verse sucedidos de reveses con efectos retardados que afloran cuando los aspectos indigeribles del neoliberalismo se hacen más evidentes. Y en la lucha para restaurar o establecer un poder de clase alta distintivo, se producen toda clase de giros y de rotaciones a medida que los poderes políticos cambian de manos y los instrumentos de influencia se debilitan en un lugar o se refuerzan en otro. Por lo tanto, en todo mapa móvil deberían ilustrar las turbulentas corrientes de un desarrollo geográfico desigual que resulta preciso trazar para comprender el modo en el que las transformaciones locales se encuentran relacionadas con tendencias más generales. 116. La competencia entre los diferentes territorios, estados, regiones, o ciudades, por poseer el mejor modelo de desarrollo económico o el mejor clima para los negocios era una cuestión relativamente insignificante en la década de 1950 y de 1960. Este tipo de contienda se intensificó en el sistema más fluido y abierto de relaciones comerciales que se estableció después de 1970. Así pues, el progreso general de la neoliberalización se ha visto crecientemente impelido a través de mecanismos de desarrollo geográfico desigual. Los estados o las regiones más prósperas presionan al resto para que sigan sus pasos. Las innovaciones más rompedoras colocan a este o aquel estado, Japón, Alemania, Taiwán, Estados Unidos o China, región, Silicon Valley, Baviera, la Terza Italia, Bangalore, el delta del río Perla, o Botswana, o incluso ciudad, Boston, San Francisco, Shanghái, o Múnich, en la vanguardia de la acumulación de capital. Pero las ventajas competitivas en demasiadas ocasiones se revelan efímeras introduciendo una extraordinaria volatilidad en el capitalismo global. Sin embargo, también es cierto que los potentes impulsos hacia la neoliberalización han emanado de un reducido número de epicentros de máxima importancia, o bien se han orquestado directamente desde ellos. Indudablemente, el Reino Unido y Estados Unidos marcan el camino. 79. Pero en ningún país el giro se ha producido sin afrontar dificultades. Aunque Thatcher pudo privatizar satisfactoriamente el sistema de viviendas sociales y las empresas de suministro de agua, gas y electricidad, los servicios públicos más importantes, como el Sistema Nacional de Salud y la educación pública, permanecieron en gran medida inmunes a sus programas. En Estados Unidos, a su vez, el compromiso keynesiano de la década de 1960 nunca se había acercado a los logros de los estados socialdemócratas europeos. La oposición a Reagan fue, por lo tanto, menos combativa. En todo caso, Reagan estaba tremendamente preocupado por el desarrollo de la Guerra Fría. Así pues, emprendió una carrera armamentística financiada mediante el déficit, keynesianismo militar, que fue de especial provecho para la mayoría de sus electores en el sur y el oeste del país. Aunque ciertamente esto no concordaba con la teoría neoliberal, el incremento del déficit federal proporcionó una conveniente excusa para hacer trizas los programas sociales, un objetivo neoliberal. A pesar de toda la retórica acerca de la recuperación de economías enfermas,
ni Gran Bretaña ni Estados Unidos alcanzaron elevados niveles de rendimiento económico en la década de 1980, lo que indicaba que el neoliberalismo no era la respuesta a las súplicas de los capitalistas. Indiscutiblemente, la inflación se redujo y las tasas de interés cayeron, pero todo ello se consiguió a costa de soportar unas elevadas tasas de desempleo, que alcanzó una media del 7,5% en Estados Unidos durante los años de Reagan, y de más del 10% en la Gran Bretaña de Thatcher. Los recortes en el estado del bienestar y en el gasto en infraestructuras supusieron para muchos una disminución de su calidad de vida. El resultado global fue una difícil combinación de bajo crecimiento y de creciente desigualdad en la renta. Y en América Latina, azotada por la primera ola de neoliberalización forzada a principios de la década de 1980, el resultado fue prácticamente toda una década perdida de estancamiento económico y de turbulencia política. De hecho, la década de 1980 perteneció a Japón, a las economías de los tigres del este de Asia y a Alemania Occidental, que desempeñaron el papel de motores competitivos de la economía global. Su éxito, en ausencia de toda reforma neoliberal de gran envergadura, torna difícil argumentar que la neoliberalización progresó en la escena mundial en tanto que remedio de eficacia demostrada frente a estancamiento económico. No cabe duda de que los bancos centrales de estos países siguieron por regla general una línea monetarista. El Bundesbank de Alemania Occidental fue particularmente diligente en combatir la inflación. Y las reducciones graduales en las barreras comerciales crearon presiones sobre la competencia que dieron como resultado un proceso sutil de lo que podría llamarse neoliberalización progresiva, incluso en países generalmente reticentes a la misma. El Acuerdo de Maastricht de 1991, por ejemplo, que en líneas generales estableció un marco neoliberal para la organización interna de la Unión Europea, no habría sido posible si los estados que se habían comprometido con las reformas neoliberales, como Gran Bretaña, no hubieran ejercido presión en este sentido. 80. En Alemania Occidental, sin embargo, los sindicatos conservaban su fuerza, el sistema de protección social no se había debilitado y los niveles salariales seguían siendo relativamente altos. Esto estimuló un grado importante de innovación tecnológica que mantuvo a este país en una posición holgadamente ventajosa en la competencia internacional durante la década de 1980, si bien también produjo paro tecnológico, causado por la introducción de nuevas tecnologías en el sistema productivo. El crecimiento impulsado por la exportación espoleó al país convirtiéndolo en un líder global. En Japón, los sindicatos independientes eran débiles o bien inexistentes y las tasas de explotación laboral elevadas, pero la inversión estatal en la transformación tecnológica y la fuerte relación entre las corporaciones y los bancos, una alianza que también se demostró feliz en Alemania Occidental, generó en la década de 1980 un sorprendente crecimiento económico impulsado por las exportaciones, en gran medida en perjuicio de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Por lo tanto, un crecimiento como el que se produjo en la década de 1980, no dependía de la neoliberalización, excepto en el sentido superficial de que la mayor apertura del comercio global y de los mercados, proporcionaron un contexto en el que las experiencias de éxito basado en la exportación protagonizadas por Japón, Alemania Occidental y los tigres asiáticos, pudieron desarrollarse con más facilidad al hallarse en medio de una intensificada competencia internacional. A finales de esa misma década, aquellos países que habían emprendido una senda neoliberal más decidida, todavía parecían encontrarse en apuros económicos. Era difícil no concluir que los regímenes de acumulación de Alemania Occidental y de Asia merecían ser emulados. Muchos estados europeos se resistieron, por lo tanto, a efectuar reformas neoliberales y abrazaron el modelo de Alemania Occidental. En Asia, el modelo japonés fue ampliamente emulado, primero, por el Grupo de los Cuatro, Corea del Sur,
Taiwán, Hong Kong, y Singapur, y, posteriormente, por Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. Sin embargo, los modelos de Alemania Occidental y de Japón no facilitaban la restauración del poder de clase, ya que los incrementos en los niveles de desigualdad social que podían encontrarse en el Reino Unido y particularmente en Estados Unidos durante la década de 1980 se mantuvieron bajo control. Aunque las tasas de crecimiento eran bajas en estos dos últimos países, el nivel de vida de la fuerza de trabajo estaba reduciéndose significativamente a la vez que las clases altas empezaban a sentir que el sistema les sonreía. Las tasas de retribución de los altos directivos estadounidenses, por ejemplo, se estaban convirtiendo en la envidia de los europeos que ocupaban posiciones equivalentes. En Gran Bretaña, una nueva hornada de financieros emprendedores comenzó a consolidar grandes fortunas. Si el proyecto era restaurar el poder de clase para las élites más altas, entonces, el neoliberalismo era claramente la respuesta. El hecho de si un país podía ser o no empujado hacia la neoliberalización dependía, entonces, del equilibrio de fuerzas entre clases existente. La poderosa organización sindical de Alemania Occidental y de Suecia mantenían a raya la neoliberalización, así como también del grado de dependencia de la clase capitalista con respecto al Estado, muy fuerte en Taiwán y en Corea del Sur. 81. Los medios con los que podía ser transformado y restaurado el poder de clase fueron desplegados gradual, pero desigualmente, durante la década de 1980 y se consolidaron durante la de 1990. En este proceso fueron cruciales 4 elementos. En primer lugar, el giro a una financiarización más abierta que comenzó en la década de 1970 se aceleró durante la de 1990. La inversión extranjera directa y las inversiones en cartera crecieron rápidamente en todo el mundo capitalista. Pero su expansión fue desigual, con frecuencia en función de la existencia de un clima más óptimo para los negocios en un lugar frente a otro. Ver figura 4.1, Pautas globales de inversión extranjera directa, 2000. Los mercados financieros experimentaron una poderosa ola de innovación y de desregulación a escala internacional. No solo cobraron una importancia mucho mayor como instrumentos de coordinación, sino que también proporcionaron las vías de obtención y de acumulación de riqueza. En efecto, se convirtieron en los medios privilegiados para la restauración del poder de clase. El estrecho vínculo entre las corporaciones y los bancos, que había sido tan fructífero en Alemania Occidental y en Japón durante la década de 1980, se vio socavado y sustituido por una creciente conectividad entre las corporaciones y los mercados financieros, las bolsas de valores. En este punto, Gran Bretaña y Estados Unidos disfrutaban de ventaja. En la década de 1990, la economía japonesa cayó en picada, arrastrada por el derrumbe de los mercados especulativos de bienes inmuebles y del suelo, y el sector bancario se hallaba en un estado deplorable. La precipitada unificación de Alemania generó presiones internas, y la ventaja tecnológica que los alemanes habían acaparado anteriormente, se vio disipada, tornando necesario poner a prueba más seriamente su tradición socialdemócrata en aras de sobrevivir. En segundo lugar, se verificó la creciente movilidad geográfica del capital. Esto se veía en parte facilitado por el hecho prosaico, pero crucial, de la rápida reducción de los costes de los transportes y las comunicaciones. La reducción gradual de las fronteras artificiales a la circulación del capital y de las mercancías como los aranceles, los controles de divisas o, todavía más sencillo, del tiempo de espera en las fronteras, cuya abolición en Europa tuvo efectos espectaculares, también desempeñó un importante papel. Aunque existía un considerable desequilibrio, los mercados japoneses permanecían sumamente protegidos, por ejemplo,
se produjo una fuerte tendencia general hacia la estandarización de las transacciones comerciales a través de acuerdos internacionales que culminó en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio que entraron en vigor en 1995, en el plazo de un año los habían ratificado más de un centenar de países. Esta mayor apertura a los flujos de capital, ante todo estadounidenses, europeos y japoneses, presionó al resto de estados para que considerasen la calidad de su clima de negocios como una condición decisiva de su éxito competitivo. En tanto que el FMI y el Banco Mundial tomaron progresivamente el grado de neoliberalización de un país como índice para medir la calidad de su clima de negocios, la presión sobre todos los estados para llevar a cabo reformas neoliberales no cesó de incrementarse. 117. 82. En tercer lugar, el complejo formado por Wall Street, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro estadounidense, que vino a dominar la política económica durante los años de Clinton, fue capaz de convencer, embaucar y, gracias a los programas de ajuste estructural administrados por el FMI, coaccionar a muchos estados de los países en vías de desarrollo para emprender la senda neoliberal. 118. Estados Unidos también utilizó el cebo del acceso preferencial a su inmenso mercado de consumo para persuadir a muchos países para que reformasen sus economías a lo largo de líneas neoliberales, en ciertos casos a través de acuerdos comerciales bilaterales. Estas políticas ayudaron a propiciar un periodo de prosperidad económica en Estados Unidos durante la década de 1990. Este país, surcando la ola de la innovación tecnológica que afianzó el auge de lo que se denominó la nueva economía, miraba al resto como si hubiera encontrado la respuesta y sus políticas fueran dignas de emulación, aunque el nivel de pleno empleo relativamente alcanzado implicara unos reducidos niveles retributivos en los que disminuían los beneficios sociales, creció el número de personas sin seguro sanitario. La flexibilidad de los mercados laborales y las reducciones en el sistema de provisión social, la draconiana puesta a punto de Clinton del sistema de bienestar tal y como lo conocemos, comenzó a hacer efectos sobre la deuda estadounidense y ejercer una presión competitiva en los mercados laborales más rígidos que prevalecían en la mayoría de los países europeos, con la salvedad de Gran Bretaña, y en Japón. No obstante, el verdadero secreto del éxito estadounidense consistió en que ahora era capaz de bombear elevadas tasas de rentabilidad al país gracias a sus operaciones corporativas y financieras, tanto de inversiones directas como de cartera, en el resto del mundo. Fue este flujo de tributo del resto del mundo lo que financió gran parte de la abundancia alcanzada en Estados Unidos durante la década de 1990, ver figuras 1.8 y 1.9, 119. Por último, la difusión global de la nueva ortodoxia económica monetarista y neoliberal ejerció una influencia ideológica más poderosa que nunca. Ya en 1982, las economías keynesianas habían sido purgadas de los pasillos del FMI y del Banco Mundial. A finales de la década, la mayoría de los departamentos de economía de las universidades estadounidenses dedicadas a la investigación que contribuyeron a formar a la mayoría de los economistas del mundo, se habían alineado adhiriéndose en términos generales a la agenda neoliberal, que ponía el énfasis en el control de la inflación y en unas finanzas públicas saneadas, en lugar de en el pleno empleo y en las protecciones sociales, como principales objetivos de la política económica. Todas estas corrientes convergieron en el denominado Consenso de Washington de mediados de la década de 1990, 120. En él se definían los modelos de neoliberalismo estadounidense y británicos como la respuesta a los problemas globales. Se ejerció una considerable presión sobre Japón y sobre Europa, por no mencionar al resto del mundo, para que adoptasen la senda neoliberal. Así pues, fueron Clinton y Blair, desde posiciones de centro-izquierda, los que más contribuyeron a consolidar el papel del neoliberalismo tanto en la esfera nacional como internacional. 83.
La formación de la Organización Mundial del Comercio fue el punto álgido de esta estocada institucional, si bien la creación del Tratado de Libre Comercio y la anterior firma de los Acuerdos de Maastricht en Europa también fueron significativos ajustes institucionales de ámbito regional. Desde un punto de vista programático, la OCDE estableció los criterios y las reglas para regir la interacción en la economía global. Sin embargo, su primer objetivo fue abrir la mayor parte del mundo que fuera posible a la circulación de capitales sin ningún tipo de restricción, aunque siempre con una cláusula de reserva sobre la protección de los intereses nacionales más importantes, ya que esto sentaba las bases de la capacidad del poder financiero estadounidense, así como también de Europa y de Japón, para exigir tributo al resto del mundo. Ninguno de estos desarrollos concuerda con la teoría neoliberal, excepto en lo que se refiere a la importancia atribuida a las restricciones presupuestarias y a la persistente lucha contra lo que en la década de 1990 era una inflación casi inexistente. Por supuesto, siempre se esgrimían consideraciones relativas a la seguridad nacional que inevitablemente contrariaban cualquier tentativa de aplicar la teoría neoliberal en toda su pureza. Aunque la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría generaron un desplazamiento geopolítico sísmico en las rivalidades imperiales, no acabaron con la danza en ocasiones mortal de pugna geopolítica por el poder y por la influencia entre las potencias más fuertes de la escena mundial, particularmente en aquellas regiones, como Oriente Próximo, que controlaban recursos clave o de marcada inestabilidad social y política, como los Balcanes. No obstante, se atenuó el compromiso estadounidense con Japón y con las economías del este de Asia como bastiones en primera línea de la Guerra Fría. El papel de benefactor económico que había jugado Estados Unidos en Corea del Sur y en Taiwán antes de 1989, no se reeditó para Indonesia y Tailandia en la década de 1990. Pero incluso dentro del marco neoliberal había muchos elementos, como las actividades del FMI y del G7, que funcionaban no tanto como instituciones neoliberales sino como centros de puro poder susceptibles de ser movilizados por potencias particulares o por grupos de potencias en búsqueda de una ventaja particular. La crítica teórica neoliberal al FMI nunca desapareció. La disposición para intervenir en los mercados de divisas mediante convenios como el Acuerdo del Plaza de 1985, que bajó artificialmente el valor del dólar frente al yen japonés y que poco tiempo después se vio sucedido por el Acuerdo del Plaza inverso, que trató de rescatar a Japón del estado de depresión en el que se encontraba en la década de 1990. Fueron casos de intervenciones orquestadas en un intento de estabilizar los mercados financieros globales. 121. Las crisis financieras fueron endémicas y contagiosas. La crisis de endeudamiento de la década de 1980 no se restringió a México, sino que tuvo manifestaciones globales. Ver figura 4.2, 84. La crisis internacional de endeudamiento de 1982-1985, 122, mientras que durante la década de 1990 estallaron dos series de crisis financieras interrelacionadas que generaron un trazo negativo de neoliberalización desigual. La tequila crisis que azotó México en 1995, por ejemplo, se extendió prácticamente de manera inmediata y con efectos devastadores a Brasil y a Argentina. Pero sus reverberaciones también centellearon de algún modo en Chile, Filipinas, Tailandia y Polonia. ¿Por qué, exactamente, se produjo este particular patrón de contagio? Es difícil de explicar ya que en los mercados financieros los movimientos especulativos y las expectativas no descansan necesariamente en los puros hechos. No obstante, la ausencia de regulación del proceso de financiarización que estaba en marcha, sin duda comportaba un serio peligro de provocar crisis contagiosas. La mentalidad de rebaño de los financieros, ninguno quiere ser el último en quedar vinculado a una moneda antes de su devaluación,
puede generar temores que con su mera aparición desencadenan su cumplimiento. Y estos podían manifestarse tanto de manera agresiva como defensiva. Los especuladores de divisas ganaron miles de millones cuando empujaron a los gobiernos europeos a aflojar el mecanismo europeo de tipos de cambio, MEC, en julio de 1993 y en octubre de ese mismo año George Soros ganó, en solitario, casi $1.000 millones en 2 semanas, apostando contra la capacidad de Gran Bretaña para mantener la libra dentro de los límites fijados mediante ese mecanismo. La segunda oleada de crisis financieras, notablemente más extendida, se inició en Tailandia en 1997 con la devaluación del baht, 123, tras la caída del mercado inmobiliario especulativo. La crisis se extendió primero a Indonesia, Malasia y Filipinas, y posteriormente a Hong Kong, Taiwán, Singapur, y Corea del Sur. A continuación, Estonia y Rusia experimentaron una violenta sacudida y poco después Brasil se vino abajo, generando graves y duraderas consecuencias para Argentina. Australia, Nueva Zelanda y Turquía igualmente se vieron afectadas. Únicamente Estados Unidos parecía inmune, aunque también allí un fondo de inversión de alto riesgo, Long-Term Capital Management, que contaba entre sus principales consejeros con 2 ganadores del Premio Nobel de Economía, había apostado en sentido equivocado en los movimientos de la divisa italiana y tuvo que ser rescatado con $3.500 millones. Entre 1997 y 1998 se puso a prueba el conjunto del todo el régimen de acumulación del este asiático que había sido posibilitado por los estados de los países en vías de desarrollo. Los efectos sociales fueron devastadores, a medida que se agudizaba la crisis, el desempleo se disparaba, el PIB caía en picada y los bancos cerraban. La tasa de desempleo se cuadriplicó en Corea, se triplicó en Tailandia, y se decuplicó en Indonesia. En este país, casi el 15% de los varones que en 1997 se encontraban trabajando, había perdido sus empleos en agosto de 1998, y la devastación económica fue aún peor en las áreas urbanas de la principal isla, Java. En Corea del Sur, la pobreza urbana prácticamente se triplicó, y casi una cuarta parte de la población cayó en la indigencia. En Indonesia, la pobreza se duplicó. En 1998, el PIB de Indonesia cayó el 13,1%, en Corea, el 6,7% y en Tailandia el 10,8%. 3 años después de la crisis, el PIB de Indonesia todavía se encontraba un 7,5% por debajo del nivel registrado antes de la misma, y el de Tailandia era un 2,3% inferior, 124,85. La explicación estándar de la crisis ofrecida por el FMI y por el Departamento del Tesoro estadounidense culpaba a la excesiva intervención estatal y a unas relaciones corruptas entre el Estado y los negocios, capitalismo de compadreo. El remedio consistía en una mayor neoliberalización. El Departamento del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional actuaron en consecuencia, con efectos desastrosos. De acuerdo con la interpretación alternativa de lo ocurrido, en el centro de la crisis se hallaban la impetuosa desregulación financiera y el no haber creado controles reguladores adecuados, sobre unas inversiones de cartera especulativas e ingobernables. Las pruebas que avalan esta última tesis son contundentes, puesto que los países que no habían liberado sus mercados de capitales Singapur, Taiwán, y China, se vieron afectados por la crisis en mucha menor medida que los países que como Tailandia, Indonesia, Malasia, y Filipinas sí lo habían hecho. Por otro lado, Malasia, el único país que ignoró los mandatos del FMI y que impuso controles al capital, se recuperó de manera más rápida, 125. Asimismo, Corea del Sur,
después de rechazar los consejos del FMI sobre la reestructuración industrial y financiera, también experimentó una aceleración de su recuperación. ¿Por qué el FMI y el Departamento del Tesoro estadounidense continúan insistiendo en que la neoliberalización es un aparente misterio? Las víctimas proponen cada vez más una explicación conspirativa a las razones de la crisis. El FMI dijo primero a los países asiáticos que abrieran sus mercados al capital a corto plazo. Los países lo hicieron y el dinero afluyó a los mismos, pero para marcharse de manera igualmente repentina. Entonces, el FMI dijo que debían elevarse los tipos de interés y llevarse a cabo una política de contracción presupuestaria, lo que indujo una profunda recesión. Los precios de los activos se desplomaron y el FMI instó a los países afectados a vender sus activos a precios de ganga. Las ventas fueron gestionadas por las mismas instituciones financieras que habían retirado su capital precipitando la crisis. Estos bancos obtuvieron en aquel momento grandes comisiones por su trabajo en la venta o en la división de las precarias compañías, al igual que habían obtenido grandes comisiones cuando en un principio habían guiado el dinero hacia el país. 126. Detrás de esta lectura conspirativa descansa el turbio y excesivamente poco examinado papel de los hedge funds, 127, que tienen su sede en Nueva York. Si Soros y otros especuladores podían ganar miles de millones a costa de los gobiernos europeos, apostando contra su capacidad de mantenerse dentro de las directrices fijadas por el Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio, MEC, entonces, ¿por qué los hedge funds, armados con billones de dólares provenientes de los fondos de los bancos con un alto grado de apalancamiento, no iban a poder idear un ataque no solo contra los gobiernos del este y del sureste asiático, sino también contra las más prósperas compañías del capitalismo global, simplemente negando la liquidez en cuanto surgiera la menor dificultad? El flujo resultante de tributo hacia Wall Street fue inmenso, provocando el aumento del precio de las acciones en un momento en el que las tasas de ahorro interior en Estados Unidos caían de manera precipitada. Y después de que gran parte de la región hubiera sido declarada en quiebra, pudo afluir de nuevo una oleada de inversión extranjera directa para comprar compañías o, como en el caso de Daewoo, restos de compañías perfectamente viables a precios de saldo. 86. Stiglitz rechaza la interpretación conspirativa y propone una explicación más sencilla, aduciendo que el FMI estaba simplemente reflejando los intereses y la ideología de la comunidad financiera occidental. 128. Pero ignora el papel de los hedge funds, y en ningún momento se le ocurre pensar que la creciente desigualdad social que él mismo critica con tanta frecuencia como subproducto de la neoliberalización, podría haber sido en todo momento la raison d'être, 129, de esta crisis. Página 87.